Vamos a hablar acerca de la esperanza y yo quiero que ustedes me acompañen. Y vamos a hacer todos una declaración de fe. Y quiero pedirles a ustedes que repiten conmigo esta declaración de fe que vamos a hacer. Digan ustedes, puedo lidiar con las dificultades de la vida por la esperanza que tengo en Jesucristo. Amén. Esa es una declaración de fe que yo hago y que tengo que creer. Y tengo que ponerla delante del Señor con toda convicción. Puedo lidiar con las dificultades de la vida por la esperanza que tengo en Jesucristo. Bien, vamos a hablar de la Escritura. Y vamos a ir a Hebreos capítulo número 6. El verso número 19. ¿Se pueden poner de pie para leer este verso de la Biblia? Hebreos capítulo 6, verso número 19 hasta el verso 20. Y quiero pedirles también que ustedes lo lean junto conmigo. No se preocupe de inicio que se apaga, no es problema. Bien, vamos a decir todos juntos Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tomen sus asientos. Vamos a repetir el verso de una manera un poco más clara y sencilla. Voy a decir yo. La cual tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Esperanza, como segura firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. El velo es el lugar santísimo. Del otro lado del velo está el lugar santísimo donde el Señor entró, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa? Que Él fue el primero en abrir camino para llegar a la presencia del Padre, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces, lo que está diciendo el texto bíblico es que nosotros tenemos esperanza segura en nuestra alma por Jesús, que entró al lugar santísimo, al lugar donde está el Padre, abriendo camino para que así como Él entró, nosotros también entremos para estar en ese lugar. Hermanos, quiero decir 4 puntos sobre este tema de la esperanza. Lo primero que quiero decir es que todos los seres humanos necesitamos esperanza. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Habrá alguna persona en el mundo que no necesite de la esperanza? Estoy seguro que no. Todos necesitamos esperanza, porque es imposible salir adelante en la vida si no se tiene esperanza. La esperanza tiene que ver con el presente. La fe tiene que ver con el presente. La esperanza tiene que ver con el futuro. La fe es el aquí. Es el ahora, es la acción del presente, pero la esperanza tiene que ver con lo que vendrá, con lo que esperamos. Y es imposible salir adelante en la vida si no se tiene esperanza, porque todos los seres humanos esperamos algo. El Esteban, cuando salga de cuarto medio, espera entrar a la universidad y tener una carrera que le dé mucho dinero y que se pueda casar con una linda mujer, que tenga una linda casa y un hermoso auto y lindos hijos también. Dígame si esa no es su esperanza, Esteban. Bueno, yo ya no tengo esa esperanza, pero tengo otras esperanzas también. Todos los seres humanos tenemos esperanza en algo, porque todos esperamos algo. ¿Saben ustedes que Job había perdido todo? Ustedes conocen la historia de Job, y estaba quedando sin fuerzas y sin esperanza. Job llegó a decir: maldito el día en que yo nací.
Dígame si alguien no perdió la esperanza para llegar a decir eso. Bueno, y Job tuvo 5 amigos y los 5 amigos llegaron a consolarlo. Ustedes saben que los amigos a veces llegan a consolar, pero no siempre logran su objetivo. Estos amigos de Job parece que no lo lograron, aunque llegaron a consolarlos. Y cuando Job respondió a sus amigos que le llevaban consuelo, esta fue la respuesta que Job le dio a sus amigos. Job capítulo 6, verso número 2 y verso número 3. ¿Sabe lo que dice Job? ¿Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. En pocas palabras, soy tan infeliz, no tengo esperanza ninguna, que si colocaran mi esperanza en una balanza y en una parte colocaran la arena del mar y en otro lado colocaran mi desgracia, estoy seguro que mi desgracia pesaría más. Solo alguien que ha perdido la esperanza puede hablar de esa manera. Todos los seres humanos necesitamos esperanza para enfrentar los problemas de la vida. Pero quiero decirles algo. En el mundo en el que nosotros vivimos hay fuentes de falsa esperanza. Y hay mucha gente que ha puesto su esperanza en esas fuentes de falsa esperanza. Hermanos, la fuente de falsa esperanza hace que las personas planifiquen, hace que las personas edifiquen, hace que las personas se arriesguen por algo que probablemente no va a ocurrir nunca. Y van a quedar decepcionados y desesperanzados. La Biblia manifiesta, la Biblia identifica varias cosas en las que por desdicha las personas ponen su esperanza, solo para terminar decepcionados. Y yo quiero nombrar por lo menos 4 cosas que la Biblia dice en las cuales los hombres ponen su esperanza y terminan siendo infelices. ¿Sabe cuál es la primera? Las riquezas. Las riquezas es una fuente de falsa esperanza. David, que tenía mucha confianza en Dios, condenó a sus enemigos que confiaban en las riquezas. Dice el Salmo 52, verso número 7. Ustedes saben que a mí me gusta hablar solo fundamentado en la Biblia. Lo que yo digo tiene que tener un respaldo bíblico. Y dice el Salmo 52, verso 7. Aquí tienen al hombre, dice el salmista, que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. David el salmista está condenando a aquellos que ponen su confianza en las riquezas. David era un rey. El imperio más grande del mundo de la época fue cuando David fue rey. Fue cuando el imperio creció más que nunca. Y él, con todo el poder económico que tenía, llega a decir esto: es una necedad confiar en las riquezas. Es como si el país más grande y poderoso del mundo hoy día dijera eso. Y David lo está diciendo. Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que le enseñe a los hermanos de Éfeso que no pueden poner su esperanza en las riquezas. Pablo le dice: enséñales a ellos en primera de Timoteo capítulo verso 6 y verso 17. A los ricos de este mundo, le dice Pablo a Timoteo para que lo diga a ellos. Mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Pablo le dice a Timoteo: dile a los ricos, mándales que no sean arrogantes,
y que no pongan su esperanza en las riquezas. Primera fuente de falsa esperanza, las riquezas. Segunda fuente de falsa esperanza, las personas. El salmista nos dice que seremos decepcionados si ponemos nuestra esperanza en las personas en lugar de poner nuestra esperanza en Dios. El Salmo 118, verso número 8 y verso 9 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Entonces está diciendo el salmista: no pongas tu confianza, no te refugies en las personas, coloca tu confianza en Dios. Una fuente de falsa esperanza son las personas. Una tercera fuente de falsa esperanza, además de las riquezas y las personas, son los ídolos. ¿Saben lo que es un ídolo, mis hermanos y hermanas? Los ídolos son cualquier objeto o cualquier persona que ponemos por encima de Dios. Todo lo que nosotros pongamos por encima de Dios, sobre Dios, es decir, esa persona o ese objeto está primero y después viene Dios, ese es un ídolo. Todo lo que usted ponga por encima de Dios es un ídolo para usted. Y el profeta Habacuc declaró: cuán absurdo es poner la esperanza en estas invenciones, porque los ídolos son inventos de los hombres. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 18: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? Solo está confiando en su propio artificio. Es decir, quien confía en un ídolo, quien pone la esperanza en un ídolo, está poniendo la esperanza en él mismo, porque él mismo hizo ese ídolo con sus manos. Entonces no vamos a poner nuestra esperanza ni en ídolos, ni en personas, ni en riquezas, ni en gobiernos humanos. Esto es muy oportuno para el momento que nuestro país está viviendo. Hay una fuente de falsa esperanza: el gobierno, cualesquiera sea, porque los gobiernos son humanos. Es fácil, hermanos queridos, que las personas pongan su esperanza y su confianza en los gobiernos. Pregúntale a la gente qué espera del futuro gobierno y del lado que sea. Le van a decir: quiero esto, espero esto y esto. Isaías le advierte al pueblo de Judá que no cometa el error de poner su esperanza en el gobierno, menos en la nación de Egipto, la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Isaías capítulo 31, verso 1 dice: ¡ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda! De los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Esa es una palabra oportuna para el día de hoy. Ay de aquellos que confían en las promesas que les hacen los hombres en sus gobiernos, como quien confía en caballerías, en multitudes de carros o en fuerzas de jinetes, pero no ponen su confianza en el Santo de Israel. Hermanos, si este país va a ser mejor de lo que es, no va a ser ni por la derecha ni por la izquierda. Va a ser porque esta nación se va a consagrar a Dios y va a vivir de acuerdo a su voluntad y a sus preceptos. Vamos a ser una nación bendecida cuando pongamos nuestra confianza en Dios y no en este candidato ni en el otro. Eso es algo que los cristianos tenemos que tener claro. Yo esperaría que sea este programa o el otro favorezca
sobre todo a los vulnerables, a los más pobres y necesitados, y le dé a nuestra nación tranquilidad, seguridad y paz. Pero que yo deposite mi esperanza en que por este o por el otro eso va a suceder, entonces el profeta Isaías me dice, no es así. Entonces, mis queridos hermanos, cuidado con las fuentes de falsas esperanzas, las riquezas, las personas, los ídolos y los gobiernos. Bueno, ya que hay fuentes de falsas esperanzas, entonces, ¿cuál es la fuente de la verdadera esperanza? La verdadera esperanza se encuentra solo en Dios. Solo en Dios. La esperanza es tan buena como el poder de quien la ofrece. Tendré tanta esperanza como el poder de quien me ofrece la esperanza. Y si pongo mi esperanza en Dios, entonces mi esperanza será verdadera. El salmista expresa con profunda pasión su confianza en Dios como su fuente de esperanza cuando los tiempos son difíciles. Dice el Salmo 42, verso número 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces el salmista está diciendo, Él es mi fuente de esperanza. Y si Él es mi fuente de esperanza, entonces, ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? Todo lo contrario, lo voy a alabar porque Él es mi Salvador, porque Él es mi Dios. La verdadera esperanza se encuentra en Dios y en sus promesas, porque las promesas de Dios sí que son verdaderas. La esperanza es el beneficio que tenemos los que hemos creído en Dios, los que seguimos al Señor. Y como Dios es una roca sólida, como Él es un Dios fiable, como Él es un Dios verdadero, entonces anclamos nuestra esperanza en sus promesas para nosotros. Y podemos vivir confiados y podemos vivir en paz. Los cristianos en la iglesia de Tesalónica habían malentendido lo que Pablo les había dicho. Ellos pensaban que todos iban a estar vivos cuando el Señor Jesús regresara. Y como eso no sucedía y las personas se comenzaron a morir, la gente se angustió con la muerte de algunos de ellos, pensando que estarían vivos cuando el Señor volviera. Y Pablo les escribió una carta a los hermanos de Tesalónica para aclararles el asunto. Y en la carta le dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 y 14, le dice: hermanos, ustedes han pensado que todos vamos a estar vivos cuando el Señor Jesús venga, y resulta que algunos están muriendo. Pues bien, yo les escribo: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya se murieron, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Así es que, si ustedes pensaban que mientras estén vivos el Señor venía y no ha venido, y hay algunos que se están muriendo en la congregación, quiero decirles esto: el Señor Jesús murió y resucitó, y de la misma manera los hermanos que han muerto en la congregación también resucitarán y estarán en la presencia de Él. Hermanos, la promesa para todos los creyentes pasados y presentes de estar con el Señor para siempre es el fundamento de nuestra esperanza. Cuando un familiar nuestro que muere en Cristo lo velamos aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos que tenemos la esperanza que vamos a ver a ese hermano o a esa hermana en las mansiones eternas. Y dígame, ¿quién de ustedes no tiene esa esperanza?
Claro que la tenemos, sea que muera un ser amado, o sea que nos toque partir a nosotros. De hecho, la Biblia se refiere a la muerte como el dormir, no el morirse, el dormir. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor, aun cuando muramos en esta tierra. Y Juan se hizo eco de los escritos de Pablo y de Pedro con respecto a la esperanza que tenemos mediante la resurrección prometida. Y desafió a los lectores a vivir vidas puras antes de que llegue el día de la resurrección y estar con el Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si yo tengo que pedir un fruto o una evidencia de que en verdad hay esperanza en mí de la vida venidera en Cristo, este es el fruto. Yo tengo que comenzar a vivir una vida pura. Ese es el reflejo, esa es la evidencia, esa es la señal de que yo tengo esperanzas, porque voy a vivir un día con el Señor. Voy a terminar con un punto número 4. ¿Cuál es el efecto de la esperanza? ¿Qué efecto tiene la esperanza? Hermanos queridos, y hablemos de eso. Dios y sus promesas son la razón de nuestra esperanza. Si alguien me preguntara a mí, ¿cuál es la razón de tu esperanza? ¿En qué está fundada tu esperanza? Yo respondería: en Dios y en sus promesas. Esa es la razón y el fundamento de mi esperanza. Y cuando nosotros abrazamos esa esperanza provoca algo en nuestra vida. Hermanos, la vida suya no puede ser como la vida de otro que no tiene esperanza. No puede ser igual. Y si los cristianos tenemos esperanza en verdad, nuestra vida tiene que ser distinta. Porque la esperanza nos capacita para hacerle frente a la vida y salir adelante cada día. Entonces, cuando la gente ve a un cristiano, debería decir: oye, ¿de dónde sacas fuerzas tú para enfrentar los problemas que estás viviendo? ¿Cómo es que estás en pie todavía? Y usted y yo deberíamos responder: es que mi esperanza está en Dios y en sus promesas. Por eso tengo la fuerza para enfrentar la vida y el futuro. Simeón era un anciano, bien viejito. Y él tenía la esperanza, fíjense la esperanza que tenía, que él no se iba a morir, el viejito, hasta no tener en sus brazos al Mesías. No me voy a morir, decía, hasta que no se cumpla la promesa que el Señor me hizo, que yo iba a ver con mis ojos al Mesías y voy a persistir y voy a tener esperanza hasta ese día. Y Lucas capítulo 2, verso 28 al 32, dice así este anciano: en ese día, cuando se cumplió la promesa, Simeón lo tomó en sus brazos. Está hablando del Mesías Jesús. Y bendijo a Dios. ¿Y qué dijo Simeón? Según tu palabra, soberano Señor, dice: ya puedes despedir a tu siervo en paz. Es decir, ya me puedo morir. Ahora me puedo morir. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces Simeón el anciano dice: puedes llevarme ahora, si quieres,
porque tu promesa de que yo vería al Salvador se ha cumplido hoy. No se olviden que el nombre de Jesús significa Salvador. Isaías profetizó acerca de la futura cautividad del pueblo de Judá a mano de los babilónicos. Isaías dijo que los babilónicos lo iban a cautivar al pueblo de Dios. Pero en esa condición, Isaías pudo animar al pueblo de Dios para que tuviera confianza y basara su esperanza en Dios y su promesa de que un día iban a pasar 70 años. El pueblo iba a volver de la cautividad otra vez a ser un pueblo libre. Y en el capítulo 40 de Isaías, en el verso 1 y el verso 2, Isaías dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces el profeta dice: consuélenlo, denle esperanzas, porque de la cautividad saldrá libre. ¿Saben? Estas palabras son para el pueblo de Dios. Y el mensaje de Jeremías al pueblo de Dios se parece mucho al mensaje de Isaías, aunque cuando Jeremías habla, las personas ya están cautivas. Pero las promesas divinas todavía le pueden brindar esperanza aún en la cautividad. Y dice Jeremías capítulo 29, verso número 5 al 7. Dice el profeta: construyan casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá. No se olviden que están en la cautividad. Y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Es decir, aún en la cautividad, el pueblo puede tener esperanzas. No importa la condición en la cual yo me encuentre, es posible tener esperanzas. Las esperanzas no se tienen solo cuando las cosas están bien. Las esperanzas se tienen cuando las cosas están mal. Si todo está bien en mi vida, ¿de qué quiero esperanza? Si va todo bien. La esperanza se necesita cuando las cosas no están bien. Hermanos, quiero decir que esa misma esperanza que Dios le ofreció a su pueblo, Dios nos la ofrece a nosotros hoy. Si hay alguien en el mundo de hoy que necesita esperanza, el Señor tiene esperanza para él. Termino diciendo que la esperanza activa la fe. Una persona que tiene esperanza tiene una fe activa. Y la fe profundiza la esperanza. Es decir, la esperanza va a activar mi fe. Y una vez que mi fe se active, voy a profundizar la esperanza. La esperanza está disponible para todos, pero infelizmente no todos se apropian de ella. No todas las personas se apropian de la esperanza que Dios tiene para ellos. Puede ser duro para nosotros confiar en un Dios que no vemos y aferrarnos a las promesas que aún están por venir. Puede ser difícil activar el poder de la esperanza en nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Aun cuando no vemos a Dios, y muchas veces las cosas que Él nos ha prometido ni siquiera se ven. Díganme si no es difícil pensar en eso. Tiene que haber sido difícil que Abraham tuviera esperanza de que Sara con 90 años iba a tener un hijo. Si era cosa que mirara a Sara nomás para que la esperanza se le fuera para abajo.
Y por otro lado, Sara mirara a Abraham. Imagínese, lo miraba al pobre viejito y ella, la esperanza también. ¿Qué esperanza podía tener? Ella ni él. Y menos Abraham podía tener esperanza en Sara, porque Sara, aún joven, era estéril. Así es que la esterilidad de Sara no tiene que ver con la vejez, tiene que ver con que ella nunca pudo tener hijos, ni cuando era joven. Pero ¿saben ustedes que Hebreo escribió una palabra para esas circunstancias? Para cuando usted no ve nada, no percibe nada, pero todavía tiene su esperanza viva. Hebreo capítulo 11 dijo así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Y esta palabra fue escrita para aquellos que tienen esperanza todavía a pesar de que no han visto nada. Y después, en el mismo capítulo 11, se enumeran a muchas personas que pusieron su fe en Dios y experimentaron resultados asombrosos. Porque cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en Dios, no pueden pasar cosas sino asombrosas. De aquellos que no esperábamos, el Señor nos lo va a dar. Y todos los que nos miraban y se reían de nosotros van a ver cómo Dios nos exalta y nos sienta junto a Él. Porque la esperanza es eso, estar en el lugar donde Dios está. Esa misma esperanza Dios te ofrece a ti hoy. No sé qué situación puedas estar enfrentando hoy día. Y puede ser que no veas ninguna señal de que Dios está actuando a tu favor. Pero el Señor te invita en esta tarde. Pon tu esperanza en Él. Él es en quien tú tienes que poner tu esperanza. La esperanza es como un ancla. Los buques tiran las anclas para no ir a la deriva por el viento. Cuando tú pones tu esperanza en Dios, tú no vas a ir a la deriva. Vas a estar firme en Dios. Y Dios nos ofrece para que pongamos nuestra esperanza en Él. En realidad Dios tiene algo preparado para nosotros que es mucho mejor que lo que nosotros mismos pensamos. Es por eso que ya comenzamos a prepararnos porque el Salvador ya viene. Vamos a celebrar la Natividad y vamos a celebrar el nacimiento del Señor. Y Él es nuestra esperanza. El mundo necesita saber que el Señor Dios envió a su Hijo para los que no tienen esperanza. Tú y yo ya la tenemos, porque Él nació en nuestros corazones, como aquel día nació en ese establo. Adviento nos habla de esperanza. Y si alguno de ustedes necesitan esperanza hoy, tengan la seguridad que Dios está aquí para que ustedes le digan: Señor, tú eres mi única esperanza. No tengo otra sino solo tú. Yo a veces pienso en los niños pequeños y en los padres que tienen hijos pequeños. Están trabajando, están tratando de educar a sus hijos de la mejor manera, darle la mejor formación. Pero usted no sabe quién será su hijo o su hija cuando usted tenga 70 u 80 años. No sabe. Usted sabe lo que le puede dar a su hijo y a su hija mientras él esté con usted. Y usted tenga salud y trabajo. Usted sabe que nada le va a faltar. Que todo lo que necesite usted se lo va a dar. Pero cuando usted ya no esté aquí, cuando usted ya haya partido de esta tierra, ¿sabe usted lo que va a pasar con sus hijos? Cuando usted se pone en ese escenario, cuando usted piensa en eso,
lo único que usted puede decir es: Señor, mi única esperanza eres tú. Eres tú. Los especialistas dicen que el mundo va de mal en peor, que el calentamiento global, que la sequía, que tantas cosas. Y uno piensa: ¿qué va a pasar con mis hijos de aquí a 40 o 50 años más? Y yo no esté ahí para cuidarlos o para darles seguridad. Y es en ese momento cuando uno se ve imposibilitado, dice: Señor, entonces solo tú eres mi esperanza. Voy a poner a mis hijos porque tú eres roca inconmovible. Y le voy a enseñar a mi hijo ahora, a mi hija, que ponga su esperanza en ti. Porque ¿en quién más? Ni en el dinero, ni en la gente, ni en los gobiernos, ni en los ídolos la puede poner. Señor, moriré tranquilo y en paz cuando sepa que mis hijos han puesto en ti su esperanza. Esperanza es lo que nos trae Jesús ahora que vamos a celebrar su nacimiento. Oremos.